Hola comunidad, les quiero contar lo que le sucedió a mi familia y a mí hace aproximadamente 19 años. Somos 3 hermanas y yo soy la de en medio. Siempre fui muy apegada a mi hermanita, quien es 2 años menor que yo. A ella siempre la consideramos una niña muy inteligente e independiente. Incluso, hasta la fecha solemos bromear con que es la niña rara de la casa. Cuando mi hermana tenía 3 años y yo 5, nos mudamos a unos departamentos viejos pero bonitos, pues cada 10 departamentos contaban con un jardín grande con columpios y sube y bajas. El día que nos mudamos, mi hermana estaba muy insistente en querer salir al jardín, lo cual es obvio en una niña de 3 años teniendo juegos a 2 pasos de su casa. Mi mamá estaba muy ocupada con las cosas de la mudanza, así que la dejó en el jardín, que por cierto era muy seguro, ya que no entraba nadie ajeno a la unidad. Mi madre cuenta que ese día, mi hermana entraba y salía insistente, de que una señora estaba con su hija en el jardín y que la estaban invitando a la fiesta de cumpleaños de la niña. Mi mamá, sin prestarle atención, solo le daba el avión, pues no conocíamos a nadie, la verdad. ¿Cómo es que la estaban invitando a una fiesta? Después de un rato de mucha insistencia, mi mamá aceptó ir con ella para ver a la señora. Y ese momento fue el principio de una serie de eventos a los cuales no le hemos encontrado explicación. Hasta el fondo del jardín se encontraba un árbol grande, totalmente pelón, un árbol muerto. Es ahí, enfrente de aquel árbol, donde mi hermanita colocó a mi mamá, diciendo: «Mami, aquí está la señora. Me está invitando a la fiesta de su hija. No seas grosera, mamá. Respóndele». Mi mamá se quedó fría. Tomó a mi hermana en brazos y la metió al departamento. Pasamos toda nuestra infancia en ese jardín, jugando día y noche durante años. Sin embargo, yo no era la única que jugaba con mi hermana. Alguien más jugaba con ella. Alguien que nadie más podía ver. Una niña a la que mi hermana llamaba Carmen. Un nombre poco común. Carmen se convirtió en una presencia muy importante para ella. Comía, dormía, jugaba, todo lo hacía con Carmen, al extremo de que no podía sentarte al lado de mi hermana porque pegaba de gritos. «Cuidado, ahí está Carmen sentada, ¿qué no la ves?», nos decía siempre a todos. Para mis papás era extraño que mi hermana tuviera una amiga imaginaria, pues no era una niña solitaria, me tenía a mí para jugar. Tengo un recuerdo muy presente de un día que íbamos en el metro, y justo al pasar a los andenes, mi hermana empezó a gritar y a llorar. Jamás olvidaré su carita de angustia porque Carmen se había quedado del otro lado, pues no había podido pasar los torniquetes. Mi mamá soltó a mi hermana y ella corriendo alzó sus manitas, como ayudándole a pasar por los torniquetes a una persona invisible. Recuerdo con toda claridad cómo ponía sus manos como si estuviera sosteniendo a otra persona de la mano. Los años pasaron, mi hermana comenzaba a escribir. Como lo mencioné, siempre fue una niña muy inteligente y mi madre una mujer muy dedicada a nosotras. Mi hermana comenzó a escribir cartas con remitente para mí, cartas donde expresaba su preocupación. En estas, escribía que no sabía qué era lo que tenía que hacer, pues me quería mucho, pero también a Carmen, y ella le pedía que se fuera con ella. Fue ahí donde mi mamá ya no pudo con este tema de esta niña. Le dio terror. Que Carmen, lo que fuera, pudiera llevarse a mi hermana, pero ¿a dónde? Nunca lo sabremos, pues no era de ninguna manera normal que una niña de 6 años escribiera este tipo de cartas, cartas de despedida. Mi mamá echó agua bendita por todo el departamento y le pidió a Carmen, entre maldiciones e insultos, que nos dejara en paz, en especial a mi hermana. Mi mamá le prohibió mencionar a Carmen de nuevo,
le prohibió hablarle, y mi hermana, entre llantos y miedo, jamás la volvió a mencionar. Hoy en día mi hermana ya es una chica normal de 22 años. Ella dice no recordar nada de Carmen. Sin embargo, nosotros sí. Tenemos recuerdos muy frescos que nos siguen provocando miedo. Siempre hemos vivido con la intriga de si esta amiga imaginaria de verdad era obra de su pequeña mente, o si se trataba de algún tipo de ente o de presencia. Escribo esta experiencia para saber si alguien más ha vivido algo similar. Yo aún vivo con la intriga de saber qué era realmente Carmen. Y fíjense, comunidad, que en esta publicación de Leslie hubo algunos comentarios muy interesantes. Son muy cortitos, claro, pero aprovechamos para compartirlos con ustedes. El primero es de Dalia M, quien comenta lo siguiente. Yo viví algo similar con mi hermana, que es un año menor que yo. Vivíamos en una casa que había sido de un narcotraficante. Incluso tenía agujeros de bala en el portón. Yo tendría unos 7 años y mi hermana 6. En total somos 4 hermanas, por lo que siempre teníamos con quién jugar y nos hacíamos compañía. Pero de repente, mi hermana comenzó a hablar de un tal Juliancito, que era su amigo y que siempre lo invitaba a jugar con nosotras. Se encerraba en su cuarto para estar con él y cuando platicaban, mi hermana siempre miraba al techo, diciendo que él subía a las paredes para llegar hasta ahí. Recuerdo muy bien que en una ocasión dijo que ya no quería juntarse con él porque le salían gusanos de la boca y sangre de los ojos. Mi mamá se asustó y llevaron a mi hermana con un curandero. Este les dijo a mis papás que mi hermana estaba viendo a un demonio que habitaba en la casa porque era un lugar donde habían sucedido cosas muy horribles y sangrientas. Además, dijo que mi hermana lo veía porque tenía un don, pero que él podía pagarlo, y así lo hizo. Mi hermana tiene 23 años ahora y dice no recordar cómo se veía ese niño. Solo recuerda que él le decía que dijera o hiciera cosas malas. También en esta publicación, en un comentario, pudimos leer la historia de Darla M, quien compartió lo que relatamos a continuación. Hace 9 años, cuando iba a la primaria, tenía una amiga con la que siempre me juntaba. Hacíamos pijamadas y nuestras mamás también se llevaban muy bien. Ella tenía 2 hermanas, una de 4 o 5 años y una más grande que iba en la secundaria, que tenía como 13. El caso es que la más pequeña tenía una muñeca de trapo, esas muñecas grandotas que tienen cabello de estambre. Siempre iba con esta muñeca a todos lados y la llamaba Lola. Todos los días yo iba a su casa y casi siempre me dormía ahí. Y pues en una de estas ocasiones en las que estaba ahí jugando con mi amiga, no dejábamos jugar a su hermanita porque nos daba algo de miedo. Cuando la niña se acercó y nos pidió jugar, le dijimos que no, e hizo un berrinche súper grande. Se puso a llorar y a patalear, y al final le dijimos que sí, que podía jugar con nosotras, pero entonces solo nos respondió que ya no quería, y que la dejáramos en paz. Se fue al cuarto con su muñeca, y en eso la mamá de mi amiga nos regañó y dijo que fuéramos a jugar con la niña. Nosotras, ya regañadientes, caminamos hasta el cuarto y cuando estábamos en la puerta, de la nada se cerró. Era una puerta de latón, no tenía cerradura. De hecho, había un hueco donde debía ir y podíamos ver por ahí hacia el cuarto. Nosotras empujamos la puerta, pero no se abría. Y la niña, adentro, solo decía: "No dejes que entren, Lola, que no abran la puerta". Asustadas fuimos con su mamá y le dijimos, pero evidentemente no nos creyó, así que mandó a la hermana más grande a que viera qué pasaba. Y cuando regresamos al cuarto entre las 3, estábamos empujando la puerta y tampoco podíamos abrirla.
Incluso llegó mi hermano que iba por mí, que tenía la misma edad que la hermana mayor, y ahora entre los cuatro empujábamos la puerta y no la podíamos abrir. Hasta nos asomamos por el hueco de la cerradura y vimos que la niña estaba sentada en la cama. No había manera de que la puerta estuviera tan pesada. Cuando su mamá vio que definitivamente no podíamos abrirla, caminó hacia el cuarto y, como por arte de magia, la puerta se abrió y ahí estaba la niña. Seguía sentada en la cama y le dijo a su mamá que Lola era la que estaba sosteniendo la puerta. También en el grupo de Facebook, Nayeli García nos compartió esta extraña conversación con su hijo. Hola comunidad, quiero compartirles algo que en estos días de muertos me pasó. Ya antes les había contado que mi pequeño de 3 años hablaba de lo que le había pasado en la otra vida. Ahora que fuimos al cementerio me dijo: mamá, ¿si sabes que mis otros papás están en otro panteón que está lejos de aquí? Le pregunté: ¿y tu otra mamá cómo se llama? Apolonia, me contestó. Ella me quería mucho y me daba todo lo que yo le pedía, pero un día se fue y nunca más la volví a ver. ¿Y tu papá? ¿Él cómo se llamaba? Félix, me contestó. Y también me quería mucho y me abrazaba y me daba mucho amor. Le pregunté que qué le había pasado y me dijo que le dieron un balazo y ¡pum!, se murió. Le pregunté entonces si los extrañaba y me dijo que no, porque ahora nos tenía a nosotros, aunque a veces nos enojáramos con él. Intrigada le pregunté qué edad tenía él cuando sus papás habían muerto. Dijo que tenía 5 cuando murió su mamá y su papá cuando tenía 9. Y ya con total curiosidad le pregunté que qué había pasado después, que quién lo había cuidado. Y me dijo que una tía, pero que a ella no la podía recordar. Entonces me pidió que visitáramos las tumbas de sus otros papás. Le dije que no podíamos hacerlo, que no sabíamos qué tan lejos estaban, pero que les íbamos a prender una veladora para que supieran que aún hay alguien que los ama y que de alguna manera los recuerda. No sé qué piensen ustedes, pero quise compartirlo con la comunidad. Gracias por leerme. Estuve cuidando a mi primo Tony durante unos meses, justo después de que falleció su abuelita, que le había ayudado a sus papás a cuidarlo desde que nació para que ellos pudieran trabajar. No me costó tanto trabajo y aproveché las vacaciones para hacerles el favor a mis tíos y que pudieran recuperarse. Pero luego le apareció un raspón en la cara una mañana y luego un moretón. Sus papás me preguntaron al respecto y les dije que no tenía idea de cómo se los había hecho, pero Tony tampoco dijo nada sobre eso, y él se seguía emocionando y gritando para abrazarme cada que yo llegaba, así que era evidente que yo no se los había hecho. Pero luego me preocupó empezarlo a escuchar hablar solo, sorprenderlo mientras se reía a carcajadas con alguien en su habitación. Algo raro estaba pasando. Pero bueno, hasta entonces no pasaba de ser algo extraño, alguna práctica rara de un niño que además había pasado por una carga emocional bastante pesada durante los últimos meses, cuando le tocó ser testigo de la decaída de su abuela. Pero luego ocurrió algo que pude ver y que todavía me impacta de solo pensarlo. En una ocasión, mientras estaba haciéndole algo de desayunar, comenzó a llorar de la nada y me dijo que yo le había jalado el cabello. Lo regañé evidentemente por decir mentiras, pero luego aceptó que no había visto si había sido yo, pero que le habían jalado el cabello y no había nadie más en la casa. Enojada, con coraje la verdad, le dije que no inventara cosas y regresé a la cocina.
y segundos después, solo me gritó: «Sasha, Sasha». Se escuchaba muy asustado. Corrí de nuevo al comedor para ver qué tenía, y les juro que su cabello estaba levantado. No lo tenía muy largo, pero era obvio que algo, se lo estaba jalando con mucha fuerza y él apenas se lo podía sostener. Y luego le dieron un jalón horrible que casi lo tira del banquito y yo apenas lo pude agarrar. Nos salimos corriendo de la casa y le hablamos a sus papás. Por alguna razón, no estaban tan sorprendidos. Y los días siguientes me lo llevaron a mi casa y allí lo estuve cuidando. Y llevaron a un padre para bendecir la suya. Después dejé de cuidar a Tony y aunque dijeron que ya todo se había calmado en su casa, dijo mi mamá que, cuando iba, se seguía respirando un aire muy pesado en el lugar, sobre todo alrededor del niño. Lo extraño es que esto solo ocurrió en su casa. Aquí conmigo jamás nos ocurrió nada, lo más mínimo de raro. Muchas gracias por leerme.